Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que a estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alejero del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. Y el diablo finalmente lo dejó, y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahorita que venimos del río Jordán, hicimos la profesión de nuestra fe. Pero ¿cómo empieza esta profesión? ¿Cómo nosotros logramos decir sí creo? Si primero hacemos ¿qué? 3 renuncias. Es interesante que hay 3 renuncias cuando aquí hubieron 3 tentaciones. ¿Y a qué renunciamos? Es importante que nosotros siempre recordemos a qué renunciamos. Renunciamos primero a Satanás. Que el Señor nos bendiga con su preciosísima sangre. Renunciamos a sus pompas y a sus obras. Y renunciamos, la tercera, a todas sus seducciones. O sea, renunciamos a la acción maligna que es un personaje, es Satanás. Renunciamos a su manera de obrar, que son sus pompas, haciéndolo todo grande y llamándonos a nosotros a desear la grandeza. Renunciamos a sus obras, porque sus obras son como si fuese un plan contrarrestando siempre el plan de Dios. O sea, recordemos que Satanás no es creador, el único creador es nuestro Señor. Satanás lo único que puede hacer es imitar, copiar y obstaculizar, no porque puede parar el plan de Dios, pero sí lo puede demorar, o sí nos lo puede robar de nuestro corazón si nosotros somos obedientes, no somos obedientes a Dios. Entonces, ¿cuál es su forma de obrar? Por eso el Señor le dijo a Moisés: te presento ante ti 2 caminos, la vida y la muerte. Siempre hay 2 opciones, o el camino estrecho o el camino amplio, o la vida de seguimiento a mi voluntad, o la vida de obediencia a la voluntad de Dios, o el cielo o el infierno. En cierta manera, acuérdense que el Señor siempre va a respetar nuestra voluntad, y por eso siempre nos permite saber cuáles son las opciones, cuáles son los 2 caminos. Sí hay 2 caminos, como hay 2 ciudades, como decía San Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Nosotros decidimos en cuál ciudad vivimos. ¿Está el reino de Dios o está el reino del enemigo? Entonces, las obras del enemigo son aquellas que se oponen a las obras de Dios.
Y se oponen por la lógica humana, se oponen por el pecado, se oponen por las inclinaciones y de nuestra carne. Y la última es renunciamos a sus seducciones. ¿Qué significa seducción? Apelar a lo que te gusta. Que no necesariamente todo lo que nos gusta va de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjense que a Eva le gustó la manzana, o el fruto. ¿Por qué? Porque la serpiente, él dijo, se lo hizo seductible. Qué buena, qué rica, se ve sustanciosa. No todo lo que nos gusta es conveniente, y no todo lo que nos gusta está de acuerdo al plan del Señor. Entonces, la manera en que el demonio manifiesta sus tentaciones son siempre de esa manera. ¿Cómo tienta aquí y por qué tienta aquí al Señor? Porque va a empezar su ministerio público. Acuérdense que acaba de ser bautizado, el Padre ha dicho, este es mi Hijo amado, el Espíritu Santo lo envía al desierto a orar 40 días y 40 noches. Levante aquí quien ha hecho un ayuno de 40 días y 40 noches. Por lo menos con sopita livianita. ¿Verdad? Sí, algunos sí. Pero él no lo hizo con sopita livianita. Sin comida y sin agua. 40 días y 40 noches. ¿Cuál es la primera tentación del enemigo? Ay, pues si tienes hambre. Entonces es una tentación lógica. O sea, el demonio observa, por eso se llama serpiente, porque observa. Ah, si ha estado ayunando, déjame que el fruto del ayuno no se dé. Entonces lo voy a tentar con algo que es cierto. Lógicamente Jesús tiene hambre. Pero precisamente ese sacrificio, esa penitencia es la que lo prepara para la fortaleza para enfrentarse a las realidades del mundo en su vida pública. El demonio quiere que él cambie las piedras en pan. Una pregunta, ¿ustedes creen que el Señor podía hacerlo? Sí. Claro. ¿Por qué no lo hace? Porque no era la voluntad de Dios. Y nosotros podemos tener lógica y decir, ay, pero si ya hice 40 días de ayuno, pues ¿qué va a pasar con el 41? Que termine yo con un pancito. No, si el Señor hace todo en obediencia a su Padre. Nada con libertad autónoma. En plena libertad de elección, hacer la voluntad del Padre, pero no autónoma de la voluntad del Padre. Pero ¿qué está detrás de las tentaciones del desierto? El demonio quería una cosa y una sola cosa. El centro de la batalla es siempre la encarnación. El hecho que Dios se hizo hombre para liberar al hombre. Por lo tanto, el enemigo tiene que, les he explicado en otro momento, su gran batalla es hacer que Jesús renuncie a ser hombre, para que solo actúe como Dios. Y lo que le está pidiendo es, satisface con tu poder tu necesidad humana. Hazte milagros para ti mismo. Cuando ese le falló, pero ¿cómo le falla? Porque Jesús le contesta con la palabra de Dios. Y hermanos, por eso es importante tener corazón lleno y la mente llena de la palabra de Dios. Porque cuando somos seducidos, tentados, ¿cómo hay que responder? No hay que dialogar con Satanás, hay que responderle con la palabra de Dios, inmediatamente cesa. Ahora, otra cosa interesante aquí es que el demonio está citando la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que un sacerdote nos dijo una vez, el demonio si tiene que perderte, y para ello tiene que rezar el rosario, lo reza. Si su fin es que te pierdas se tiene que hacer pasar por piadoso, lo hace con tal de al final perderte. Por eso es que decía San Pablo, si ustedes ven ángeles
vestidos de luz, pero que le digan una palabrita diferente al Evangelio, eso viene de Satanás. Por lo tanto, tenemos que saber que el demonio se viste de ángel de luz, se viste de oveja para después sacar las garras del lobo. La obediencia es la protección, hermano. La obediencia no es falta de libertad, es la protección de nuestra auténtica libertad como hijos de Dios. Porque los hijos de Dios obedecen al Padre. La segunda, ¿cuál fue? Lo lleva a la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén. Jerusalén, ¿a dónde? Al pico del templo. ¿Y qué le dice ahí? Tírate. Si de todas maneras los ángeles vendrán y te recogerán. ¿Cuál es, digamos, el mensaje sublimizado ahí? Tírate del templo, de lo más alto del templo, que los ángeles te recogerán y nada te pasará. Que use su autoridad. Claro que Jesús tenía autoridad sobre los ángeles, pero que use su autoridad independientemente de la autoridad del Padre, e independiente del momento del Padre y de la hora del Padre. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es la tercera? Lo lleva al monte más alto y le dice, mira todos los reinos. Si me adora, hermano, ¿qué clase de atrevimiento el de Satanás? De decirle a Jesús, si me adoras, yo te daré todos estos reinos, lo cual está diciendo, yo soy el príncipe de todos estos reinos, que después lo vamos a ver en San Juan cuando Jesús dice que en el reino del mundo el príncipe es Satanás. Pero a Satanás decirle, si tú me adoras, yo te doy todo esto, quiere decir yo tengo autoridad sobre todo esto. Si tú me adoras, yo te la entrego. Que es lo que pasa a mucha gente que entra directamente en el ocultismo y se consagran a Satanás o algo, es porque quieren poder. El deseo de poder es siempre inspirado por el enemigo. Porque el poder en el reino no es mandar. Aunque hay que gobernar, él se gobierna como servicio. Es un servicio, no es un estatus. En el mundo es un estatus. Y el demonio le dice, adórame y te daré toda la autoridad sobre el mundo. Lógicamente que el Señor no lo hace, dice, adorarás solo al Señor tu Dios. Y el demonio se tiene que ir porque Jesús le fue cortando la cabeza en cada tentación. Pero dice, bueno, estoy yendo muy rápido porque se puede explicar mucho más profundamente cada tentación. Pero al final dice, y el demonio lo abandona hasta la próxima vez. ¿Cuál será esa próxima vez? Getsemaní, a donde vamos a ir a celebrar la Santa Misa. Entonces, hermanos, es importante que entendamos cómo funciona el demonio. El demonio funciona donde tú tienes la herida de la carne, donde la carne es débil, o mejor dicho, donde la carne es fuerte. Débil para Dios y fuerte para el pecado. El demonio seduce, te presenta las cosas muy bonitas, te las presenta como que van a ser tu felicidad, te vende un falso billete. Eso es lo que hace el demonio, para después te atrapa, y después que te atrapa te tira al precipicio. Lo que hace al revés el Señor, por eso tanto el Señor dice que bajaba a rescatar a la oveja perdida. Y segundo es la obediencia. Hermanos, entiéndanlo, la obediencia es la única protección que tenemos. Podemos orar, pero si no somos obedientes, estamos débiles, no tenemos muralla. La obediencia es la muralla mística para la protección contra el demonio. El demonio no puede contra un obediente porque él es el desobediente.
El demonio no puede contra uno que ama porque él no conoce el amor. El demonio no puede contra uno que verdaderamente sirve, no que se siente servido, sino que sirve. No puede contra eso porque él no sabe servir. Todo lo que él no sabe es nuestra protección. Y todo lo que él no sabe es lo que es Jesucristo. O sea, lo que él no hace porque no lo conoce. Él no sabe, él conoce el amor. El que ama lo desorienta. ¿Por qué? Porque él conoce el odio, nada más. No conoce el amor. No puede experimentar el amor porque él es el demonio. El único que es amor es Dios. El demonio sabe trabajar con el egoísta, el demonio sabe trabajar con el orgulloso, el demonio sabe trabajar con el que tiene ira, el demonio sabe trabajar con el impaciente, el demonio sabe trabajar con el que se siente grande, que no le gusta servir. Con todo eso es parte de su reino. Con eso él trabaja y te vas hincando y te vas hincando y te vas hincando, pero con el humilde, con el obediente, con el manso, con el puro, con el que vive las bienaventuranzas, el demonio no puede, porque ese no es su reino, no lo conoce, no sabe lidiar con eso, y por eso es que él odia a la Santísima Virgen María, porque todo en ella se opone a él, y todo lo que ella es le corta la cabeza a la serpiente. Así que aquí pidamos que no nos dejamos seducir, ni seamos personas de pompas ni de grandezas. Ténganle miedo, aunque sean católicos, ténganle miedo a los pomposos, a los que quieren las cosas grandes, a los que quieren que todo se llame la atención, a los que quieren sentirse grandes o hacer las cosas grandes para su propia gloria. Porque hay que hacer cosas grandes para la gloria de Dios, pero no para su propia gloria. Es una de las tentaciones, las pompas, las obras y las seducciones del enemigo. Así que vamos a bajarnos un momentito.